Muy buenas, mi nombre es Luis Fernando Molina y bienvenidos a mi canal de seguridad electrónica y algo más. En este tutorial vamos a explicar cómo mandar a valores de fábrica mediante programación una central Galaxy Flex. Tengo que recordar que para hacer este proceso necesitaremos el código de ingeniero. Si no tenemos el código de ingeniero, os invito a que leáis un post en mi página web en el cual describo cómo mandar a valores de fábrica el código de ingeniero mediante un proceso físico. Os dejaré el link de mi web en la descripción. Para ello vamos a utilizar una central Honeywell Galaxy Flex FX020, pero valdría igualmente para otros modelos, y un teclado CP037, el cual es alfanumérico. Explicación menú 51.17. Reinicio 51.17.1. Defecto 51.17.2. Lenguaje 51.17.3. Valores de fábrica 51.17.4. Reinicio 51.17.1. Al realizar este proceso, lo que hacemos es un reset del sistema, es decir, que lo que hace es reiniciar la central y hace una búsqueda de módulos. Si hay módulos nuevos o si hay módulos que se han quitado, pues los elimina. Esto es como cuando entras al modo ingeniero y sales, que siempre hace una especie de un escaneo en el bus a ver si hay nuevos módulos o se han eliminado. Pero es más o menos lo mismo. Bueno, aquí tenemos el teclado y vamos a hacer la primera opción, que es la de reinicio. Esto es cuando se pone un módulo nuevo o se quita para que haga un escaneo, ¿vale? Para ello vamos a entrar en modo ingeniero, que será 112233 enter. Alerta, ¿vale? Aquí modo ingeniero, estamos en modo ingeniero. Y ahora vamos a ver, 112233 enter. Vale, y ahora vamos al 51 parámetros, enter. Después nos vamos al 17, que es reinicio, damos a enter y enter, seleccionar uno, reinicio 1. Vamos a enter y dice atención, enter, reset sistema, damos a enter y aquí vemos salvando configuración y ya va a hacer el típico escaneo y vemos a ver si hay algún módulo nuevo o digamos si se ha quitado algún módulo. Normalmente esto es cuando, igual que cuando hacen que entran en módulo, digamos en modo ingeniero y salimos del modo ingeniero, que hace un escaneo de todos los módulos, pues esto es parecido, hace un reiniciando y aquí vamos a ver el tema de los módulos. Esto tarda aquí un poquito, pero voy a esperar para que se vea todo perfectamente y así vemos en principio hasta el fin cómo empieza a pitar. Damos aquí a enter y ahora ya se ha dado de configuración de España y demás. Ha reiniciado el sistema. Esto siempre salen parpadeando en los teclados cuando la primera vez que lo instalan, que después pueden configurar el idioma, lo que sea. Vamos a ver. Al que puse, ustedes ven que no cambia, con lo cual hay que esperar. El pitidito lo quitamos dando al enter y así no habría mayor problema. Esto tarda aproximadamente un minuto así. ¿Vale? Configurando España, esto como se ha reiniciado, pues pone configurando España y pone la configuración del país. Pues depende del país, pues cada uno tiene una configuración dependiendo también de las leyes. Vamos a ver. Para el sistema, vale. Vale, arranque, vale, eso, vale. Y ya hemos visto el Honeywell. Esto es, digamos, ya el modelo FX020. Esto, ¿ves? Cuando hace una especie de reinicio y se ha encontrado un nuevo módulo, ahí se lo pondría. Pues ahora vamos al siguiente proceso. Defecto 51.17.2. Este proceso lo que hace es mandar todos los valores de la central
a valores de fábrica, pero digamos en el idioma en el que, o mejor dicho, en el país en el que estamos, porque dependiendo del país tiene unas leyes u otras, y con lo cual aquí si lo que hacemos es mandar los valores de fábrica solamente para la parte de España, y en este caso España. Si es en otro lenguaje, pues por ejemplo en Suecia, en Dinamarca o en Alemania, en Italia, dependiendo de cada uno tiene sus leyes, por lo cual esto lo que hace es mandar solamente los valores de fábrica, es decir, no toca nada del idioma ni nada de esas cosas, solamente los valores de fábrica. Y este proceso es el que normalmente es el que hacemos el 90% de las personas. Es decir, no nos vamos a complicar la vida, mandamos el panel a ver de fábrica de España y ya está. Es el que se hace habitualmente. Aquí estamos nuevamente con el teclado y ahora vamos al proceso que es defecto. Vamos a entrar en modo ingeniero, 1, 1, 2, 2, 3, 3, vamos a enter, nos sale la alarma, vale, no pasa nada, al enter, y ya estamos en modo ingeniero. Dentro del modo ingeniero, pues vamos pulsando otra vez, 1, 1, 2, 2, 3, 3 para entrar al menú, y nos vamos al 51, enter, elegir parámetro, pues vamos al 17 nuevamente, enter, y ahora vamos al número 2, que es defecto. Esto es para poner la central a valores de fábrica de, digamos en este caso, de España, del país donde se está instalando la central. Damos aquí al enter, dice efecto España, ¿ves? UK España, puedes poner dependiendo del país, pues en este caso hay muchos países, ¿vale? ¿Ves? Bélgica, TV14 de Bélgica, Noruega, Dinamarca, Finlandia, por eso. Nosotros vamos a poner la española. Y damos a enter, defecto, y ya está. Y ya habríamos puesto los parámetros de fábrica de la central en modo España, ¿vale? Si quieren poner otros países, eso ya como ustedes quieran. Ahora vamos al otro parámetro nuevo. Lenguaje 51.17.3. Con este proceso lo que hacemos es poner el idioma del teclado en el idioma que queramos, no de la central, sino el idioma del teclado. Es decir, podemos estar, a lo mejor podemos tener que hemos mandado la configuración de fábrica, por ejemplo, a polaco, pero en el teclado queremos poner en español, ¿vale? Con lo cual es esto, solamente en la pantalla que salga en español. Aquí está nuevamente con el teclado y ahora vamos a entrar otra vez en modo ingeniero, 1, 1, 2, 2, 3, 3, me saldrá la alarma, ¿vale? Pues como no tiene ningún cable ni nada, pues modo ingeniero, vamos a entrar al menú, 1, 1, 2, 2, 3, 3, entrada, a la sección 51 y ahora vamos a la sección, ¿vale? Y a la sección 17 y ahora vamos a la sección 3. 3 es el lenguaje, damos dentro de aquí del enter y cómo queremos poner, digamos, el teclado. Muchas veces una cosa es la configuración del país, otra cosa es el lenguaje del teclado, en este caso el español. Pues poner en portugués, Dutch, italiano, Netherlands, francés, noruego, danés y ya lo que ustedes quieran, ¿vale? En este caso vamos a poner español porque estamos en España. Damos aquí al enter y ya estaría puesto en español. Vamos a poner, por ejemplo, en inglés. Vamos a ver, en inglés, en inglés. Aquí ya automáticamente se ha cambiado al inglés. Vamos a ponerlo nuevamente en español. Y ya automáticamente se ha puesto en español. Valores de fábrica 51.17.4. Este proceso es el que normalmente no suele hacer mucho. Este proceso manda todos los valores de fábrica, perdón, todos los parámetros de la central a valores de fábrica, es decir, como si hubiese salido ahora mismo de la fábrica. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente vienen en inglés, pues vienen de Estados Unidos. Pero imagínense que esta central, pues, está hecha en China. Sale todo en chino, con lo cual es mucho mejor hacer el otro proceso que comenté anteriormente, que este manda todos los valores a valores de fábrica, recién salen de la fábrica. Y recordar, este proceso
A no ser que sea estrictamente necesario, no lo hagáis. Hacer el otro. Y ahora, por último, vamos a la parte de valores de fábrica. ¿Esto qué significa? Que mandamos la central a valores de fábrica. Normalmente, como esta viene de Estados Unidos, pues aparecerá pues en inglés. Vamos a entrar en modo ingeniero. 1, 2, 2, 3, 3. Saldrá la alarma. Vale, no pasa nada. Y ahora entramos en el menú. 1, 1, 2, 2, 3, 3. Sección 51. Damos Enter. La opción 17. Y ahora la opción 4. Valores de fábrica. Damos aquí a valores de fábrica. Enter. Atención. Enter valores de fábrica. Enter. Borrado configuración. Borrando configuración, perdón. Con lo cual, aquí estamos borrando todo. Empezar después a pitar. Está borrando toda la configuración que teníamos. Está reiniciando. Si teníamos configurado algún tipo de zona o cualquier cosa, igualmente se va a poner a valores de fábrica. Con lo cual habría que programarla nuevamente desde el principio. Se está reiniciando. Vamos a ver. Después supongo que pitará. No lo sé. La verdad es que esto nunca lo he hecho. Estoy haciendo solamente para el vídeo. Vemos que está pitando. Damos aquí al Enter para que se calle. Seguirá parpadeando aquí los asteriscos en la pantalla. Y vamos a esperar a ver qué es lo que ocurre. Vamos a ver. Total, siempre normalmente cerca, casi un minutito así. Está chequeando todos los sistemas. Como aquí ahora mismo no tengo yo mucho, solamente GPRS, un módulo IP y no tengo ninguna expansora que aquí en la Galaxy lo llaman Río. Cada marca lo llaman de una forma. En este caso lo llaman Río. Vamos a ver qué es lo que nos sale. Esto tarda bastante. Vale. Ya se me han quitado los asteriscos. A ver qué nos sale ahora. Configuración, please wait. Vamos a ver. Vamos aquí al Enter, no hace nada. Vamos a esperar. A ver. Press, vale. En español, en español. Defecto, en español. Salvando configuración. Y empezará esto a pitar. Porque como haya están las cosas abiertas de las zonas y demás, no hay resistencia y demás, pues esto pita. Esto es normal. Muchas veces estos pitos, al final uno se estresa con el tema de los pitidos. Es lo único que no me gusta de esta central, que está con los pitiditos y como haya algún fallo empieza con los pitiditos. Pero en fin, ahora está reiniciando porque lo va a poner todo al tema en español y ahora vamos a esperar a ver qué hace. Está reiniciando. A ver, ya pondrá configurando España y ya a ver qué nos sale. Vale, otra vez el pitito, le damos aquí para que se calle, que ya nos estamos volviendo locos de tanto pitito y vamos a ver si pone ya configurando España. Ya no tenemos ya ningún problema para hacer la configuración en los parámetros de España, en las leyes de España. Ya vienen como que preconfigurado. Con lo cual vamos a ver. Esto igual tarda casi un minutito. Hay que esperar. Esta central muchas veces es un poquitín estresante que tienes que estar esperando. Cada vez que reinicias tienes que estar esperando y demás. Pero en fin, es así. Tengo que reconocer que es una central muy robusta y funciona muy bien. Pero en la programación es un poquitín complicada. Si no la conoces, es un poquitín complicada. Porque tiene muchísimos parámetros. Pone configurando España. A ver qué sale ahora. Vamos a ver qué sale. Honeywell, vale. 4 alarmas, tan persona, normal, ¿vale? Vale. Ya estaríamos. Honeywell FX020, la marca Honeywell, con lo cual hemos hecho ya un reset a valores de fábrica y después ya lo hemos puesto otra vez al español, con lo cual han visto cuál sería el proceso. Aquí termina este tutorial. Este vídeo lo he realizado
porque más de un suscriptor me ha preguntado que cómo se manda a valores de fábrica la central Galaxy Flex. ¿Qué es lo que pasa con esta central? Que esta central es muy buena, que tengo que reconocer que es muy buena, pero tiene muchísimos parámetros y muchas veces es muy lioso. Y para encontrar, para mandar valores de fábrica no lo saben, con lo cual realizo este vídeo para que la gente ya se ahorre el tiempo de estar buscando el manual, que encima los manuales son gigantescos, y así lo hacen todo más rápido. Sobre todo, yo recomiendo que hagáis el método de defecto antes que el de valores de fábrica. Y si ponéis algún otro módulo nuevo, ponéis el de reinicio, con lo cual va a hacer la búsqueda en el módulo y lo va a hacer. Y si estáis en modo programación, es entrar en modo programación, salir y hacer el escaneo y demás. Lo que pasa es que después revisa el tema de los tampers. Eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Pues si tienes algún tamper abierto, pues ya es el problema. Y una de las cosas que no me gusta de esta central, que como tengas aún una pequeña avería empieza a pitar y pitar y pitar y pitar y el cliente se vuelve loco y se cabrea. Muchas veces esta central tiene muchos fallos por el tema de los COM, que son los medios de comunicación. Empiezan a dar problemas y empiezan a pitar pi, 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 pi. Yo tengo instalaciones que empiezan a pitar, empiezan a pitar, empiezan a pitar y uno se vuelve loco. Como no comunica con la central de monitoreo, central receptora bien, ya empieza a pitar o que tienen un problema con la línea telefónica o con el GPRS o con el módulo IP. Y sobre todo, espero que os haya servido este vídeo. Y no os olvidéis suscribiros y dar a la campanita. En la descripción dejaré el link a mi web en el cual podéis descargaros manuales, software y freeware de varias marcas. Y sobre todo, si tenéis alguna duda o pregunta, por favor realizarla en los comentarios y si yo la sé responder, sin problemas, os la responderé. Y si no lo sé, espero que cualquier compañero del gremio pueda solventar la duda que tenga la persona que ha hecho la pregunta. Muchísimas gracias. Si quieres saber más sobre seguridad electrónica, suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de Facebook, Seguridad Electrónica y algo más, donde continuamente ofreceremos información sobre esta área, que puede ser de su interés. Espero les sirva de ayuda, un saludo y muchísimas gracias.